Muy buenos días a todos. Felices Pascuas. Amén. No sé si tú has dado feliz Pascua al hermano que tiene a tu lado. Si aún no lo ha hecho, pues tiene la oportunidad de hacerlo y regalar una sonrisa. Es siempre un privilegio poder estar compartiendo con la familia, con la iglesia, y hoy tengo la oportunidad. Estuve en la primera reunión, ahora estamos aquí en la segunda, y hoy vamos a estar hablando sobre la obra del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando sobre la Pascua. Y hoy es domingo de Pascua. Y hoy celebramos el día más importante de la cristiandad. Es un día de mucha alegría y celebración, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana y es lo que nos da esperanza y vida eterna. La obra de Jesús en la cruz nos ha dado la condición de sermos llamados hijos de Dios. La muerte de Jesús fue por ti y fue por mí. Su entrega en aquel madero tenía como objetivo transformar y cambiar la realidad del hombre. Amén. La muerte de Jesucristo en la cruz fue un acto de amor y sacrificio. Jesucristo dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser perdonados y tener vida eterna. Su muerte fue un acto también de justicia, porque Él tomó sobre sí mismo el castigo que merecíamos nosotros. Si leemos el libro de Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces el Señor pagó el precio que nos tocaba a nosotros. En aquel madero, en aquella cruz, Él se entregó por amor a ti y a mí. Pero hay una gran verdad: la muerte no fue el final, porque la palabra nos habla que Él resucitó. Amén. Y nosotros tenemos que celebrar, y hoy celebramos eso, la resurrección de Jesús. La muerte de Jesús no fue el fin. Al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es un testimonio de su poder y autoridad. Es un recordatorio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene poder para dar vida eterna. Él tiene el poder para darnos la vida eterna. Es a través de Jesús y solamente a través de Jesús, por la gracia, que tenemos acceso a la vida eterna. Entonces la resurrección de Jesucristo nos da la vida. La resurrección de Jesús es importante porque nos da esperanza y vida eterna. Nos recuerda que no estamos solos en este mundo y que tenemos un Dios que nos ama y nos cuida. ¿Cuántos aquí se sienten amados y cuidados por Dios? Amén. Esta obra de Jesús nos da la seguridad de que nuestra fe no es en vano y que tenemos un futuro glorioso en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida no termina en este mundo. Hay una eternidad. Y todos nosotros, los hijos de Dios, estamos reservados para estar junto a Él en este momento. Amén. Y esto es algo maravilloso. Pero hay una pregunta que hoy me gustaría hacer a vosotros. Una pregunta que el Señor me ha planteado a mí de manera personal en estos últimos días. Yo meditaba, yo llevo más o menos unos 20 años en los caminos del Señor. ¿Cuántos aquí llevan más de 2 o 3 años? La mayoría. Entonces hemos pasado por distintas Pascuas, ¿a que sí? Hemos estado celebrando y meditando en los textos, hemos estado leyendo las Escrituras varias veces. Pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado en mi vida después de haber recibido toda esta información?
que acabamos de hablar ahora. ¿Qué ha cambiado en mi esencia, en mi interior, en mi realidad, como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como ser humano? Saber que Jesucristo ha pagado el precio en la cruz, que ha resucitado y que ha dado la vida por mí. ¿Qué efectos, qué resultados han producido? Hubo un gran despertar, una gran transformación. Yo acabo de hablar que llevo más o menos 20 años caminando con el Señor. Pero ese proceso de cambio y transformación no tiene que ser en aquel momento solamente de mi conversión, de mi encuentro con Dios, sino que en cada momento de mi vida. Y hoy es una fecha que tenemos que parar, poner nuestra mirada y reconocer que la obra de Dios es una obra que nos lleva a un cambio, a una transformación. Entonces, desde aquel momento, o a través de toda la información que hemos recibido, nuestras órdenes de prioridade foram cambiadas. Lo que antes era importante dejó de ser, y ahora lo importante son cosas con valores trascendentales, cosas que están enfocadas en el reino de Dios. O mi vida ha seguido igual, transitando por los mismos caminos. Y si no hubo un cambio, muchas veces tenemos que intentar identificar qué es que me está impidiendo de cambiar. Y yo hoy quiero hablar de un punto que el Señor me ha hablado a mí. Y si me quieren acompañar, en ese texto vamos a identificar algo que puede impedir el avance y el cambio de la obra de Dios en nuestras vidas. Y ese texto está en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20. Y pueden quedar con sus Biblias abiertas en ese texto, porque será el texto base que vamos a estar utilizando en esta mañana. Ese texto nos habla de la realidad que estaban viviendo los discípulos de Cristo. Habla de un momento clave en sus vidas. Y yo creo que puede estar hablando también direccionando a nuestras vidas. Juan 20:19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Dónde estaban los discípulos? Encerrados, ¿a que sí? En una habitación. ¿Y por qué estaban encerrados? Porque tenían miedo. Tenían miedo de los judíos. Estaban temerosos. ¿Pero por qué tenían miedo? Ellos habían acompañado a Jesús en todo este proceso que hemos estado recordando en nuestras reuniones. Estuvieron con Jesús en el viernes, en todo este proceso que él tuvo, hasta la crucifixión, su muerte. Estaban a su lado, han vivido todas las etapas. Han visto su maestro, han visto su líder ser colgado en aquella cruz, haber pasado por todas aquellas cosas tan duras que Jesús ha vivido. Incluso Pedro casi fue arrestado, porque lo reconocieron como un discípulo de Jesús. Estaban atemorizados. Al final, tenían miedo. ¿Cuántos aquí tienen miedo? Yo creo que todos. Algunos tienen miedo a las arañas. Kelly no está aquí hoy. Puedo hablar. Tiene miedo a la cucaracha. Algunos tienen miedo a la altura. Otros tienen miedo a quedarse solos, a la oscuridad, miedos a una enfermedad, a pasar por una crisis económica. En realidad, todos nosotros tenemos miedo a alguna cosa. Pero todos esos temores provienen del temor a la muerte.
en mayor o en menor escala, todos tenemos temor a la muerte. Y no hablo solamente de la muerte física, puede ser una muerte espiritual, puede ser este proceso de muerte que muchas veces vivimos en las etapas de prueba en nuestras vidas, nos generan temores. Y los discípulos estaban con miedo, un miedo real a la muerte. Porque lo que se vivía en Jerusalén en aquellos momentos era un clima de persecución. Habían matado a Jesús, ¿y quién serían los siguientes? Muy probable, ¿verdad que sí? Entonces ellos tenían este miedo. Muchos de ellos no se mantuvieron al lado del Señor en el momento de su prueba. La palabra nos relata que fue Nicodemo y José de Arimatea que bajaron el cuerpo del Señor y lo llevaron a la tumba. Los discípulos no estaban ahí, habían huido. Ellos habían depositado toda su confianza en aquel que era su maestro. Ellos creían que Jesús era el Mesías, que los libertaría de esta opresión del gobierno romano y que instituiría un gobierno celestial y eterno. Pero ahora toda su seguridad se había desplomado, porque Jesús había muerto en la cruz y había sido puesto en aquella tumba, con una gran roca por delante, y esa era la realidad de la vida de estos hombres. Seguramente ellos esperaron hasta el último momento, creyendo que en alguna de las etapas de este proceso largo y tan doloroso, Jesús se iba a levantar y iba a decir, hasta aquí hemos llegado. Tal vez delante de Poncio Pilatos, tal vez en el momento que le estaban flagelando, o incluso en la misma cruz. Pero el Señor entrega su vida y nada sucede. Y esa es la realidad con que ellos estaban lidiando, la muerte de Jesús. Sabe, hermanos, muchas veces nosotros estamos lidiando con circunstancias adversas en nuestras vidas. Circunstancias que nos traen un proceso de muerte. Cada uno aquí puede reconocer en su propia vida con lo que trata a diario. Y muchas veces creemos que Dios irrumpa en este proceso y que lo cambie todo. Pero muchas veces nos encontramos como ellos, en el sábado, en el silencio, donde parece que nada va a suceder. El Evangelio nos trae una realidad y una propuesta a nuestras vidas. El Evangelio presenta en su palabra la propuesta que el hombre, al aceptar a Cristo, tiene que bajar del trono de su vida y Cristo tiene que ser entronizado. Y eso habla que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Pero muchas veces, llevando a la práctica, nosotros aceptamos a Cristo, pero en el proceso de nuestra vida o en distintas áreas o realidades, no es el Señor quien está entronizado, sino que es el miedo. Y nuestra relación con Jesús se mueve alrededor de este temor. Y muchas veces nuestra oración es, Señor, guárdame de la enfermedad. Señor, no permítame perder el trabajo. Señor, no me permite entrar en una crisis económica. No quiero estar solo. Y no está mal, hermanos, orar y pedir al Señor que nos guarde y nos proteja. Pero no podemos tener una relación con Dios que está basada en lo que nosotros creemos que tiene que ser. Nuestra relación con Dios no es por lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas, sino es por lo que Dios ya lo ha hecho. Amén.
Ellos habían puesto todas sus confianzas en el Señor, pero esta confianza estaba guiada y direccionada por sus propias perspectivas. Cada uno esperaba algo de Jesús. Pero en aquel día, el Señor ha hecho la voluntad de Dios, no la voluntad de sus discípulos. ¿Y cuántas veces el Señor hace su voluntad y no la mía? Muchas veces el miedo y el temor nos tiene frenados. Este miedo y este temor nos tiene limitados y nos impide de dar pasos en aquellas áreas o en aquellas circunstancias donde Dios nos está pidiendo que nos movamos. Tal vez aquí hayan hermanos que tengan un sentir, tal vez de compartir la palabra del Señor, de evangelizar en su local de trabajo, de compartir con otras personas. Pero ¿por qué no lo hacemos? Yo puedo hablar de mí mismo. Es el temor. Es el miedo al rechazo, a ser criticado, tal vez a ser acusado, ¿no? ¿Qué me está hablando tú de Dios? ¿Quién eres tú? Muchas veces tenemos temor a tomar decisiones, un cambio de trabajo, porque sé que este trabajo que tal vez tengo me está impidiendo de desarrollar una vida familiar saludable, o incluso implicarme en las cosas de Dios, me está alejando de congregarme. Yo sé que hay momentos y etapas en la vida que todos pasamos, yo lo he vivido, debido a temas laborales. Y muchas veces por el temor, y ese temor genera en nosotros una incredulidad, no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y ellos, estos hombres, tenían temor. Muchas veces tenemos temor a no dar la talla, de no poder llegar, nos vemos demasiado pequeños. Pero el Señor viene y nos llama a no tener temor, hermanos. Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero por el miedo no lo hacemos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Nosotros tenemos que caminar sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén. Los discípulos estaban con miedo. Habían vivido todo ese proceso tan difícil con Jesús. Estaban encerrados en aquella habitación. Pero en el momento que estamos leyendo ese texto, que los discípulos estaban encerrados en la habitación, Jesús ya había resucitado. Él ya había aparecido a las mujeres. Es un poco gracioso, ¿no? Porque los hombres estaban encerrados y quien fue ahí a mirar fueron las mujeres. Pero ellos estaban encerrados, temerosos, temor a la muerte, temor a los judíos, temor a los religiosos. Estaban encerrados en sus propios miedos. Pero si nosotros seguimos leyendo la palabra y seguimos algunos capítulos más adelante, y cambiamos del Evangelio de Juan y entramos a Hechos, de Juan 20 pasamos a Hechos 2, algo tremendo sucede. Ocurre algo muy grande y maravilloso. Vamos a leer lo que dice en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Dónde estaban ahora los discípulos? En medio de Jerusalén. En medio y rodeado por qué tipo de personas? Por los judíos. Aquellos que algunos días antes los tenían encerrados por temor. Ahora estaban en el medio de la ciudad con valentía,
predicando. Qué cambio tan grande, ¿no? Entonces Pedro se levanta y empieza a predicar, a hablar de Jesús, sin miedo, sin temor. Pero la pregunta es, ¿qué ha sucedido? Del Evangelio de Juan, Juan 20, a Hechos 2. ¿Qué ha cambiado? Y es algo que tiene que suceder en nuestras vidas también. En tu vida y en mi vida. Es algo que Dios tiene que hacer. Es una experiencia que tenemos que vivir. Si me quieren acompañar a Juan 20, del 19 al 22, dice así. Y aquí tendremos la respuesta. Este domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con vosotros, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, lo que sucedió entre Juan y Hechos fue la Pascua, lo que estamos celebrando hoy. Fue que ellos se encontraron con el Cristo resucitado. Ellos han tenido un encuentro con Dios. Ellos antes habían conocido al Señor siendo 100% hombre y 100% Dios, pero ahora, en este momento, la palabra nos relata que se están encontrando con el Cristo resucitado. Se está encontrando con la nueva creación, con el nuevo hombre. Y nosotros necesitamos tener un encuentro con el Cristo resucitado. Entonces la Pascua tiene que ser un recordatorio que Él ha vencido la muerte, que Él pagó el precio por nuestros pecados, pero que está dispuesto a transformar nuestras vidas. Y la palabra dice, todo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nosotros tenemos que creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros celebramos con mucho ánimo y mucha alegría la Navidad. Incluso culturalmente se adorna todas las ciudades, ¿no? Hay un gran mover. Pero para nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, pero tendríamos que vivir con más alegría, con más celebración todavía, lo que es la Pascua. Porque la Pascua representa el nacimiento del hombre transformado en Dios. Representa lo que nosotros somos llamados a ser. Hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Y también nos habla de nuestro futuro, que es en la eternidad al lado de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos aquí están esperando por aquel gran día? Para estar sentado a la mesa. Los temores, nuestros miedos están enfocados en el hoy. Tal vez de una mañana, pero muy cercano. Pero cuando nuestra mirada es transformada y conseguimos ver que somos seres eternos, por la gracia de Dios, que vamos a estar junto a Él en la eternidad, nuestras perspectivas y nuestros temores son transformados también. Amén. ¿Consigue entender lo que estoy hablando, hermanos? Nosotros podemos tener lo que es toda la información. Que yo llegue aquí hoy y hable a vosotros de lo que es la Pascua. Yo creo que un 95% aquí dentro lo tiene claro, pero eso es información. Los discípulos tenían la información,
habían caminado con Jesús, pero nosotros necesitamos la revelación. Esa revelación se tiene que hacer verdad en mi vida y en tu vida. Esta revelación nos tiene que llevar a un proceso de transformación. ¿Sabe cuando leemos la palabra y un texto como se nos... Y uno dice, lo había leído 30 veces y mira ahora cómo me ha hablado. Entonces tenemos que pedir a Dios, a través de la obra de su Espíritu Santo, que podamos entender lo que fue la resurrección de Jesús desde una revelación profunda. Y a través de esta revelación, caminar en este mundo, vivir nuestra realidad diaria como hombres transformados por la Pascua. Amén. En la palabra tenemos el ejemplo de alguien que tuvo este encuentro con Jesús, con este Jesús ya transformado, ese Jesús que ha resucitado. Y yo estoy hablando del apóstol Pablo. Pablo iba en camino a Damasco y tenía un encuentro con Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, las cosas cambian. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Hacía parte de este grupo que buscaba, que perseguía a la iglesia de Cristo. Pero al tener un encuentro con Jesús, todo cambió. Nosotros necesitamos ser transformados a través de este encuentro con Cristo. Y yo necesito un encuentro con Cristo hoy. El encuentro que he tenido con el Señor hace un tiempo fue maravilloso y cambió muchas cosas. Pero yo necesito hoy un cambio en mi realidad, en mi vida. En Filipenses 3:7, Pablo declara que lo que antes para él era algo importante, eran tesoros, cosas muy valiosas, ahora ya no significaba nada, en comparación con ser encontrado en Cristo. Ele havia encontrado essa revelação de la importância de Cristo. Agora minha pergunta é: ¿Cristo é importante para ti? Em nossa escala de valores, em nossa vida, essa é uma pergunta personal. ¿Cristo é realmente muito importante? Todo cambió en la vida del apóstol Pablo. Era un conocedor de las leyes. Él se movía en este medio con los grandes maestros judíos. Pero cuando se encontró con Cristo, lo abandonó todo. Dejó todo. Empezó a caminar en una nueva realidad de vida. Entonces, cuando yo me encuentro con Cristo, con este Cristo resucitado, mis prioridades, mis tesoros, las áreas de valores en mi vida cambian. En Filipenses 3:10, Pablo dice: lo que yo quiero es conocer a Cristo y tomar poder en la resurrección. Ele buscaba esto. Hermanos, nosotros tenemos que buscar conocer al Señor. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que buscar tener esta realidad de relación con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Cuando yo me encuentro con el Cristo resucitado, no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué no tengo miedo a la muerte? Porque sé que este momento en mi vida que estoy viviendo pertenece a Él. Y lo que estoy haciendo aquí es para que su nombre sea glorificado y honrado. Yo dejo de ser el centro. Él es el centro. Entonces, todos mis pasos y todos mis planes van vinculados a su voluntad, en que el reino de Dios sea establecido y que yo pueda reflejar a Cristo. Sí que es un proceso, pero esa tiene que ser mi meta. Amén. Cuando yo me encuentro con Cristo resucitado, es lo que hablábamos, tengo un futuro real. Porque el futuro, en este mundo, no tenemos el control. ¿A qué no? No tenemos el control. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Nadie aquí lo sabe. Pero yo sé lo que va a pasar en mi eternidad. Este es el futuro real y verdadero. Ese es el futuro que podemos elegir. Y no teniendo la mirada puesta en las cosas de este mundo, no teniendo la mirada puesta en los tesoros, en las luces de este mundo,
sino una mirada puesta en el reino celestial. Amén. En aquella nueva Jerusalén, ese lugar glorioso, todos nosotros sentados a la mesa. ¿Cuántos estarán en esta mesa? Amén. Esa tiene que ser nuestra meta. Y si esta es nuestra meta, lo que pasa en este mundo pierde valor. Muchas veces estamos angustiados, temerosos, encerrados, porque nuestra mirada está puesta en Él ahora. Y no te estoy diciendo que te tienes que desentender de tu familia, ni de tu casa, ni de tus responsabilidades. No es esto. Es parte de la vida y lo tenemos que llevar con responsabilidad. Claro que sí. Pero nuestra mirada tiene que estar enfocada en Él. Amén. Que es nuestro Señor. Pablo seguía hacia la meta, que era Cristo. Termina sus días, su vida, enfocado en Él. Los discípulos han enfocado su vida en Él. Aquellos que estaban encerrados en aquella habitación, aquellos que habían abandonado a Cristo, Pedro que lo había negado. Cuando tuvo el encuentro, todo cambia. La pregunta es, ¿cuántos aquí necesitamos un nuevo encuentro con el Señor? ¿Cuántos aquí necesitamos abandonar los miedos, los temores? Si os quieren poner de pie, hermanos, y los hermanos de la alabanza pueden estar pasando. Aquellos hombres, de hombres temerosos, hombres asustados, hombres sin perspectivas de futuro, pasan a ser hombres que empiezan a caminar y a sembrar la semilla del Evangelio en este mundo. Encuentran propósito porque han tenido en claro cuál era su llamado, cuál era su futuro en Dios. Amén. Y puede que en este día tú hayas venido a la iglesia para celebrar la Pascua y tal vez con temores, con dudas, con angustias, tal vez llevando un fardo pesado sobre sus espaldas, cansados, porque el miedo nos encerra, el miedo nos hace caminar en círculos sin avanzar, pero hoy el Señor ha venido a traer libertad. Hoy el Señor ha entrado como ha hecho en aquella habitación y se nos presenta a cada uno de nosotros y nos llama a posicionarnos. Amén. Hoy Dios quiere traer revelación a nuestras vidas. Entonces hoy estamos aquí para celebrar la Pascua, la resurrección de Jesús, a celebrar una vida nueva, una vida transformada. Y hoy puede ser el día que todo empiece a cambiar en tu vida. Puede que las cosas del pasado hayan sucedido, pero lo que Dios hoy quiere hacer es algo maravilloso. Amén. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La meta, hermano, es vivir una vida en Cristo, una vida transformada en Él. Es que cada uno de nosotros seamos una nueva creación y ir avanzando en este proceso. Si tú necesitas oración, si el Señor hoy te ha desafiado a vivir un proceso nuevo, si el Señor hoy te está llamando a tomar decisiones, me gustaría orar contigo. Si en áreas de su vida ha habido temor y hoy tú estás dispuesto a abandonar estos miedos, me gustaría orar contigo también. Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto.
puedes pasar